Buenas tardes tengan cada uno de ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Una vez más, que demos la bienvenida a todos ustedes por estar con nosotros. Sabemos bien que ahí están en su casita, pero queremos recordarle que nosotros aquí ya hemos abierto las puertas del edificio y quisiéramos que viniera y nos visitara. Yo sé bien que pueden venir una o dos veces o quizás todas las veces que puedan venir. Vengan para que estén con nosotros mediante los estudios que estamos teniendo y aún también las predicaciones. Si acaso usted está enfermo, pues esperamos, ¿verdad?, que se pueda recuperar bien. Vaya y visite a su doctor y que así le dé de alta de todo lo que por lo cual usted está pasando y puede venir a visitarnos. Pero mientras, le damos las gracias porque nos está sintonizando en este momento. Queremos decirle que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que hemos estudiado ya y lo que vamos a estudiar hoy en esta noche, lo puede hacer por medio del Facebook o el correo electrónico, o también nos puede llamar mientras estemos unidos aquí en este edificio. Para el resto de nosotros, hermanos, quienes estamos aquí, pues bienvenidos nuevamente a nuestro estudio, que estamos estudiando en los miércoles por la tarde o por la noche. Ya se va a acabar el tiempo, ¿verdad? Ya las noches van a ser un poquito largas, los días van a ser un poquito cortitos. Me parece que la segunda semana de noviembre vuelve a cambiar el tiempo o la hora. Y pues ya los días cortitos, eso es bueno para los que trabajan, ¿verdad? Ya oscurece, sí, pongan toda la herramienta en la troca, vámonos. Pero la noche es un poquito larga. ¿Mande? El día 4 de noviembre. Día 4 de noviembre, ok. Y va a ser 7, sí, 7. Y es cuando muchos ya están impuestos, ¿verdad? Llegan, a veces cuando se va a ser de retraso 1 hora, solo que a lo mejor algunos de ustedes lleguen un poquito tarde, espero que no, ¿verdad? Y tampoco nos sientan la libertad, digo, pues ahí está el Facebook, lo vemos en el Facebook. No, el Facebook no es para eso, hermanos. Les estamos ayudando nomás. ¿Están entendiendo? ¿Están oyendo? Les estamos ayudando para que así se puedan sintonizar. Pero queremos que vengan y estén aquí con nosotros. Ese es el propósito del estudio, ¿verdad? Destrezas, ok. Para vivir inteligentemente. Y claro, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Habilidades que usted y yo necesitamos. Estuvimos estudiando la primera parte de esto y ya el próximo miércoles será la última lección concerniente a esto. Y luego, yo personalmente, hermano, quiero entrar sobre la estudia, le voy a llamar la teología, ¿verdad? La teología es un estudio de Dios. Y claro, ¿verdad?, que es un estudio profundo, pero no vamos a tocar todos los puntos porque ya ve que uno se puede meter bien profundo en este estudio de la teología. Pero mi principal propósito es de estudiar más sobre los atributos de Jesucristo mismo como deidad. Va a estar basado en Colosenses capítulo 2 y versículo 9, donde dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solo que eso es lo que vamos a estar viendo. Claro, tengo que mandarle todavía todos los temas y todos los ancianos y ellos lo aprueban y entonces ya lo enseño, pero si acaso hay cambio, yo les diré. Mientras estamos estudiando las habilidades para vivir inteligentemente y estuvimos viendo, ¿verdad?, que el primer mes estuvimos estudiando habilidades que tienen que ver con uno mismo. O sea, como persona, yo como cristiano, tengo que entender que me debo desarrollar en ciertas habilidades para que pueda rendir, para que pueda ofrecer la potencia total en mi vida cristiana.
Y luego entramos en las habilidades para poder interactuar, ¿verdad?, con otras personas. Y es donde estamos ahorita. Y hemos empezado con la comunicación. Claro que hay bastantes cosas, ¿verdad? Pero le voy a un descanso y luego lo volvemos a ver entrar, ¿verdad? Porque hay diferentes cosas. Pero estamos en la comunicación. Fíjate, nomás estamos en un solo punto. Nos hemos quedado en un solo punto, la comunicación. Y hemos visto que la comunicación es importante. Hemos visto que debemos de comunicar con asertividad, con certeza, con denuedo. Hemos estudiado que la palabra del Señor nos enseña que debemos de comunicar de esa manera. La palabra del Señor nos enseña nuestra forma de comunicar, y claro que hemos visto que para poder llegar a ese punto de poder comunicar con facilidad, como dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, que podamos dividir correctamente la palabra de Dios. Estuvimos viendo esa frase que se usa en referencias a un cirujano que es perfecto en su cirugía, ¿verdad? En otras palabras, sus manos no le tiemblan. Él sabe bien en cómo hacer su abertura, ¿verdad?, en el cuerpo. Y para cuando llega a ese punto, ya se han hecho varios exámenes de sangre, exámenes, ¿verdad?, que si acaso hay alguna vena ahí, ¿verdad? Se ha hecho un montón de exámenes en usted, ya sea por el scan, el MRI y por otras cosas, ¿verdad? Solo que el cirujano ya sabe qué es lo que va a hacer. Y así también estuvimos viendo nosotros que para poder comunicar verbalmente necesitamos que prepararnos, hermanos. No estamos viviendo en la edad de milagros, en donde un hermano una vez citó Santiago capítulo 1 versículo 5, dijo, si a alguien le falta sabiduría, pídele a Dios. Bueno, ahí se está hablando de la era milagrosa. Se está hablando del tiempo cuando el Espíritu Santo daba ese don de sabiduría. Se lo dio a Esteban, ¿recuerdan? Esteban fue un hombre tan poderoso en las Escrituras, pero después que se le dio el don, que los judíos no pudieron con él. Y lo que miramos nosotros, ¿verdad?, que ellos se enojaron contra Esteban, lo llegaron a matar, por causa de que Esteban, como decimos acá el dicho, ¿verdad?, estaba bien filoso en la palabra de Dios. Bueno, así debemos de ser usted y yo. Usted y yo debemos nosotros de dividir correctamente la palabra de Dios. Y no piense que no puede llegar a ese punto. Puede llegar, hermano, se va a llevar trabajo. Para toda cosa se lleva trabajo. Y yo sé bien que nosotros como cristianos en veces tenemos nuestro tiempo bien dividido, ¿verdad? Que el hogar, el trabajo y esto y lo otro. Y pues en ocasiones, ¿verdad?, llegamos tan cansados que no nos queda tiempo ni para estudiar la palabra del Señor. El sueño se nos carga tanto que después de una buena cena, ya los ojitos se nos están cerrando. Nos sentamos en el sofá ahí y ya quedamos ahí tirados. Ya nomás nos levantamos y nos vamos al sitio de la cama. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que hacer el esfuerzo para poder prepararnos, para poder comunicar verbalmente. Recuerde que Dios quiere que nosotros seamos tales personas. A nosotros se nos ha encargado la verdad, y es la verdad de Dios, la absoluta. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que usted y yo somos la columna y baluarte de la verdad. Deberemos de enseñarla correctamente. Y hasta ahí fue donde, digamos, la semana anterior, estuvimos viendo varios diagramas, ¿verdad?, en cómo la persona llega a ese punto. Estuvimos citando que nosotros como seres humanos, Dios nos ha preparado para tal trabajo. Miren, Dios hizo posible que todo lo que Él tenía en su mente, bueno, lo importante que usted y yo deberíamos de haber sabido, porque sabemos bien que aún todavía hay mucho más, ¿verdad? Deuteronomios capítulo 29, versículo 29 dice que Dios nos ha dado a conocer ciertos misterios. Eso quiere decir que todavía hay más profundidad en Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice que la sabiduría de Dios es tan profunda que nunca podemos llegar hasta el fin. Solo que eso quiere decir que hay más. Pero lo que podemos nosotros alcanzar, Dios nos permite que lleguemos a ese punto como seres humanos.
Porque nosotros somos finitos, no somos infinitos. Y por lo tanto Dios es infinito. Y entonces logramos alcanzar ciertas cosas en nuestra vida. Pero para que lleguemos a ese punto, Dios nos ha capacitado. Cuando salimos del vientre de nuestra madre que vino a este mundo, Dios nos dio una mente en la cual usted y yo deberemos de capacitar, para que cuando entren lo que va a entrar, podamos formular conceptos y argumentos que estén de acuerdo a la palabra de Dios, lo que estudiamos la semana pasada. Proverbios capítulo 23 y versículo 7 nos habla de eso, que tal como es el hombre es por lo que está en su mente. Y 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5, el apóstol Pablo ahí está diciendo que en ocasiones usted y yo como cristianos nos vamos a confrontar con gente que ya tiene conceptos y argumentos formulados en su mente. Y vamos a batallar. Algunos están bien listos y preparados, ¿verdad? Con su falsedad. Están bien listos y preparados. Y ellos le van a sacar versículo aquí, versículo allá, ¿verdad? Pero es pura falsedad. Están enseñados conforme a su doctrina falsa. Entonces uno como cristiano tenemos la tarea de interpretar las escrituras correctamente. Y en ocasiones es un poco difícil. Otro texto que miramos la semana pasada es 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, 15 y 16, en donde dice que el apóstol Pablo, noten, este es un apóstol, el apóstol Pedro, escribiendo de otro apóstol y diciendo que Pablo escribió en ocasiones cosas muy difíciles de entender, que los ignorantes y los que no están firmes en la palabra del Señor van a torcer para su conveniencia. Entonces, tenemos que nosotros entender esto. Hay varias cosas que usted y yo necesitamos que conocer para que podamos llegar al punto de interpretar correctamente la palabra de Dios. Pero comunicar la palabra de Dios verbalmente es importante, pero acompañado a lo verbal existe lo no verbal. Y esto es lo que quiero estudiar con ustedes hoy en esta noche. Lo que Hebreos capítulo 13 y versículo 15 dice que nosotros debemos dar frutos de labio. Y los frutos del labio es el cantar, es el hablar, el predicar. Tenemos esa responsabilidad como cristianos, frutos del labio. Y que sean los frutos, ¿verdad?, que venga a agradar a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos habla de eso. Pero cuando uno de escuchante está escuchando a una persona que está comunicando, miramos también que hay los movimientos de la persona. Eso es lo no verbal. Los ojos, el tono de voz, las manos, todo eso. Entonces, como cristiano, nosotros debemos de entender que tenemos que dominar también eso. Porque inconscientemente usamos las manos. Yo ahorita estoy usando las manos. Están viendo mi rostro. A mí siempre me ha gustado, ¿verdad?, no subirme al púlpito, sino que bajarme. Y me gustaría caminar, ¿verdad? Pero no lo hago porque pues no quiero hacer un show, ¿verdad? Pero me gustaría caminar y hablar y mirar directamente en los ojos de la persona. O sea que yo no tengo miedo de mirarle los ojos de la persona y hablar con la persona. Pero tampoco no quiero llegar al punto de intimidar, ¿verdad? De llegar a un punto de hacer a la persona, ¿verdad?, que está ahí, que se sienta inferior, porque no lo es. Estamos en el mismo nivel. Pero eso me gusta a mí. Hay predicadores que no les gusta. Hay personas que no les gusta. Cuando le dicen, ¿sabes qué? ¿Vas a dar una clase? Oh, no, yo no quiero dar clase. Prefieren mejor predicar, porque en el predicar no hay nadie que le responda. ¿Me entiendes? O haga preguntas. Y por eso que quieren predicar. Pero a mí me gusta enseñar. Y me gusta también predicar, ¿verdad? Pero la cosa es de que hay movimientos. Hay movimientos. Los que estudian este terreno o esta categoría de estudios, dice que el 93%, noten, el 93% es comunicación no verbal. El 93%.
Solo que eso quiere decir que cuando yo estoy aquí parado, ¿verdad? El 93% de la presentación que yo estoy haciendo es por medio de gestos, por medio de mis ojos, por medio del tono de la voz, etc. El 93%. El 7% es el hablar, el comunicar. Entonces, si esto es el caso, y estos son los eruditos que estudian esta área, ¿verdad? Dicen que el 93%, si esto es el caso, entonces la comunicación no verbal es importante. Es importante. Y cuando digo la comunicación no verbal, ¿de qué estoy hablando? Miren, quiero leer los 2 versículos de la Biblia. Uno se encuentra en el Antiguo Testamento, está en Proverbios capítulo 6 y versículo 13. Proverbios capítulo 6 y versículo 13. Note lo que dice aquí la palabra de Dios, Proverbios capítulo 6 y versículo 13. Bueno, es el 12 y el 13 porque el 12 identifica de quién estamos hablando. Versículo 12, Proverbios 6, 12 dice, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, noten que ahí ya está usando la boca, que giña los ojos, que habla con los pies, que hace señales con los dedos. Eso es la comunicación no verbal. El ojo que te hace, o que están así, ¿verdad? Como chinitos. ¿Nunca te has puesto a hablar con una persona y los ojos nomás están así, ¿verdad? Y según los expertos, dicen que cuando hay mucho movimiento de ojos, es que esa persona te quiere engañar, según ellos. O que está hablando mentiras, no está diciendo la verdad. Solo que entonces, aquí habla de los ojos, habla de los dedos. Yo personalmente he tenido mucha gente, ¿verdad?, que se va delante de mí y me comunica con sus dedos. Pero no agradablemente, ¿verdad? Y estoy seguro que ustedes también. Pero hay comunicación con los dedos, hay comunicación con los pies, hay comunicación con los ojos. Y de esto es lo que quiero hablar, que usted y yo como cristianos debemos de entender que tenemos que entrenarnos para poder comunicar de una manera no verbal. Miren, en la Biblia, y claro que hay muchos ejemplos, pero voy a usar solamente algunos y con eso terminamos con el tiempo. Pero miramos nosotros, a otro versículo que quería leer es Romanos capítulo 6 y versículo 20. Romanos capítulo 6 y versículo 20. En Romanos capítulo 6 y versículo 20, considero que el apóstol Pablo aquí está hablando concerniente de lo que estamos hablando. Romanos capítulo 6 y versículo 20. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Perdón, es 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y al versículo 1, ¿verdad?, nos habla más concerniente a esto. Pero noten, usted y yo como cristianos, estamos hablando de la vida nueva en Cristo Jesús. Y estamos hablando de habilidades para poder vivir inteligentemente en esta vida nueva. Pero considere bien lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo en este versículo. Nos está enseñando que hemos sido comprados por precio. Y el precio ya lo conocemos, que es la sangre de Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 nos habla de eso. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos habla de eso, que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Pero noten después que el apóstol Pablo dice glorificar. ¿Qué significa la palabra glorificar? ¿Mande? Dale honra. Exaltar, ¿verdad? ¿A quién? A Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. Y Pablo, dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 20, está usando el cuerpo humano para transmitir una lección espiritual que es la iglesia. Y Pablo ahí está usando el cuerpo humano para decir que la iglesia es un solo cuerpo. Y esto claramente lo entendemos, Efesios capítulo 1, versículo 22
nos habla de eso. Colosenses 1:18. La iglesia es un solo cuerpo. Efesios 4:4, un solo cuerpo. Pero dice Pablo, está compuesto de muchos miembros. Y ahí habla concerniente a la tarea de cada miembro que tiene que poner su parte, tiene que trabajar. Pero noten que Pablo está usando el cuerpo humano. Dice que el cuerpo humano es uno. Y claro, ¿verdad? Es uno. Lo que usted está viendo aquí es a Poncho. Pero estoy compuesto de espíritu, estoy compuesto de cuerpo, estoy compuesto de alma. Tengo mis ojos, aunque está un poquito ciego, ¿verdad? Pero tengo mis ojos. Tengo mis oídos, aunque un poquito batallado para oír, ¿verdad? Tengo mis manos, tengo mi voz, solo que todos esos son miembros del cuerpo. Y esos miembros del cuerpo yo los tengo que utilizar para la honra y gloria de Dios. Y tengo que trabajar para poder usarlos de una manera correcta para glorificar a Dios. Porque no solamente es de predicar la palabra de Dios, sino que tiene que ver los movimientos del cuerpo, y a eso es lo que estamos nosotros tratando de enfatizar. Usted tiene una responsabilidad con sus ojos, con su boca, con sus manos, etcétera, para llegar a la persona con la cual está hablando. ¿Ok? Hermano Juan. Así es. Porque el escuchante, ¿verdad? Está viendo todo eso. Y aunque usted tenga la verdad y le tengan la verdad, si mira que sus ojitos están así, ¿verdad? No le va a creer. O si lo está diciendo, no, pues fíjate que la palabra del Señor lo enseña. ¿Qué es eso? Y mira uno para abajo. Mira uno para abajo. No le está mirando los ojos o si no está viendo por otra parte y el que está escuchando mira para otro lugar y pues ¿qué está mirando verdad? Cuando uno habla con una persona tiene que mirar lo blanco de los ojos. Bueno, a veces son amarillos, ¿verdad? Parece de juego, pero es verdad. Sí, hermano, es verdad. Es verdad. A veces no podemos hablar voz alta y se escucha. Y eso es falta de confianza. Eso es lo que no hay preparación de lo que hablamos la semana pasada. Cuando una persona viene preparada, hermanos, le va a aventar con los dos cañones, con la double barrel, ¿verdad? ¡Pum! Porque viene confiado. Sabe de lo que está hablando, sabe de lo que va a enseñar, etc. Pero cuando una persona no viene preparado y cuando una persona no está con esa confianza, no va a hacer eso. Hermano Juan. La definición de la palabra de nuevo. De nuevo, así es. ¿Aurora? El versículo que pensaba era el 6:13 de Romanos. Oh, sí, 6:13. Gracias. ¿Qué dice 6:13? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No presentéis vuestros miembros, vuestros cuerpos al pecado. Y es el que andaba buscando. Pero me fui para el 20. Le busqué. Pero ahí está, ¿verdad? Esa es la fundación. Ahora, concerniente a la voz. Cuando usted lee la Biblia, hermanos, muchas veces es muy difícil de saber la expresión en cómo se esté expresionando, ¿verdad? El profeta o el predicador. Entonces tenemos que seguir los diseños gramaticales, ¿verdad? Si miramos que empieza con una question mark, ¿verdad? Bueno, nosotros para los mexicanos, ¿verdad? Empieza así, ¿verdad? Y termina así. Ya sabemos que es pregunta, ¿verdad? Pero cuando empieza así y termina así, exclamación. Tipo ya yo me imagino, ¿verdad?, que el profeta y los apóstoles estaban mirando a la persona en los ojos y le estaba diciendo duro. ¿Me entiende? Por ejemplo, miren en Zacarías capítulo 11, versículo 7. Es del Antiguo Testamento. En Zacarías capítulo 11, versículo 7, dice la palabra de Dios de lo siguiente. Aquí está Zacarías hablándole a los profetas, a los pastores. Y claro, los pastores es el que cuida el rebaño, ¿verdad? Hoy en día, traducción hoy en día moderna, a los ancianos.
Pero noten lo que dice el versículo 17. Noten cómo empieza. Con el seño debajo. Ay del pastor. Y claro, ¿verdad? Que si uno en veces nomás lee el versículo, pero no le da el sentido. Ay del pastor inútil, que abandona el ganado. Me imagino yo que con ese tono de voz, ¿verdad?, le habló el profeta. Lo está regañando. Este es un pasaje que va allá con Ezequiel capítulo 13 y capítulo 33, que está regañando a los pastores por causa de no cuidar al rebaño. Pero noten en cómo miramos esto nosotros. Los profetas, y estamos hablando sobre el tono de voz, porque el tono de voz es algo, una comunicación no verbal. Aunque uno esté usando la boca, pero tiene que ver el tono de voz. El tono de voz ya está entendiendo el que está escuchando, ¿verdad? Pues esta persona sabe lo que está hablando, esta persona sabe bien lo que está dirigiendo. Miren, ya cuando vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 23, aquí está Jesucristo, hablando con los religiosos de su día, con los escribas y fariseos. Y en Mateo capítulo 23, y versículo 13 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Cómo se sentiría usted si alguien le dijera hipócrita? Esta palabra simplemente quiere decir una persona de dos caras. Pero hoy en día tiene una connotación fuerte, ¿verdad? Eres un hipócrita. Como que se nos levantan los pelitos de acá atrás, ¿me entiendes? Pero Jesús aquí les está hablando, y noten, no solamente una vez, versículo 14, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Y luego comienza a describir en cómo demuestran su hipocresía. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Y luego demuestran cómo demuestran su hipocresía. Versículo 16, ¡ay de vosotros, guías ciegos! Noten. ¿Qué le parecería a usted si acaso, vamos a poner, ¿verdad?, que yo como predicador fuera con otro predicador, ellos le dicen pastores, ¿verdad?, y le dijera al pastor, no hombre, tú eres un hombre guía de ciegos. No le va a gustar. E incluso una vez mi esposa y yo estábamos teniendo un estudio con unas personas, ¿verdad?, y se llegó el caso de que eso fue lo que le dije al pastor, entre comillas, y se enojó. Y le dice a la pareja, bueno, si te quieres ir con él, vete con él, pero ya no vengas acá. Así le contestó. Y siempre se fueron con él, a pesar de enseñarle la verdad. Pero la cosa es de que noten en cómo Jesús aquí viene a decirles a estas personas. Versículo 17, insensatos y ciegos. Versículo 19, necios y ciegos. Versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, guías ciegos. Versículo 24, ay de vosotros, escribas, versículo 26, versículo 27, versículo 29, 32, 33. Noten el tono de voz que Jesucristo usó. Y esto tiene que ver mucho, hermanos, concerniente, ¿verdad?, a nuestra comunicación no verbal a otras personas. Y claro, ¿verdad?, que pues uno también tiene que mirar la comunicación no verbal de la otra persona. Porque la otra persona, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Caín lo que le dijo? Que es Génesis capítulo 4. ¿Y qué pasó con Caín? Noten, Génesis capítulo 4 y versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Dios le había hablado a Caín, él sabía bien que había matado a su hermano Abel. Pero noten la manera en cómo esta persona vino a actuar. Ya se le miró una expresión de enojo en la cara de Caín. Dios ya le miró una expresión de enojo en la cara de Caín. Ya estaba leyendo a Caín. Y se le vino a caer el semblante. Solo que uno está no solamente comunicando no verbal, ¿verdad? Está usando lo que Dios le ha dado, pero también está viendo a la persona en cómo la persona está actuando. Esto pasó también con Esteban. ¿Recuerdan Esteban?
En Hechos capítulo 7, versículo 54. Hechos capítulo 7, versículo 54. Note lo que dice la palabra de Dios. Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Esteban estaba viendo esto. Pero Esteban no dejó de predicar, no dejó de enseñar la palabra de Dios, sino que Esteban le enseñó lo correcto, lo que ellos deberían de escuchar. Solo que entonces no solamente uno tiene que entender que va a usar sus miembros de su cuerpo, pero también tiene que estar leyendo a la persona con quien está hablando, la manera en cómo ellos van a actuar. Estamos hablando aquí de dos cosas. Estamos hablando aquí del tono de la voz y estamos hablando concerniente a la vista de parte de uno. Estamos hablando del tono de voz. El tono de voz de Zacarías, fuerte. Y recuerden que usted y yo, hermanos, ¿a quién representamos? A Dios. A Cristo, a Dios representamos. Y no deberemos de ir con un espíritu de cobardía, no deberemos de ir con un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino que un espíritu de poder. Pero en eso necesitamos que entender lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 24. Noten, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. No vamos a pelear. Y unos dicen, bueno, y con esto se zafan, ¿verdad? Dicen, bueno, no vamos a pelear con la palabra del Señor. Usted no va a pelear con la palabra del Señor. Usted va a predicar la palabra de Dios. Usted la va a enseñar la palabra de Dios. Esa es su responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Y de enseñarla correctamente, de trazar bien la palabra de 2 Timoteo 2:15. Pero usted no va a discutir con la palabra. Y es por esto que estas personas con las cuales usted va a hablar, va a decir, bueno, no debemos de pelear con la palabra de Dios. Nadie está peleando con la palabra del Señor. Al contrario, ellos están rehusando la voz de Dios. Están rehusando la palabra de Dios porque Dios le está hablando por medio de la palabra. Solo que entonces el siervo de Dios no debe ser contencioso. Y cuando digo yo que no debe ser contencioso, miren, cuando una persona, usted está comunicando con una persona y una persona, el semblante de él ya se comienza a poner como un poquito enojado, ¿verdad? Note lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios capítulo 15 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando usted como cristiano va a una persona para enseñarle, no se trata de ganar. No se trata de ganar. Se trata de educar. Usted va a educar. El resto del trabajo se lo deja a Dios. Dios va a estar trabajando por medio de la palabra. Pero es todo lo que nosotros tenemos que hacer, plantar la palabra en la mente, en el corazón de la persona. Y cuando uno mira, ¿verdad?, que la persona ya cambia el semblante, entonces, ¿qué dice aquí? La blanda respuesta. Uno está leyendo y está comunicando de una manera, ¿verdad?, que la persona salga de eso, ¿verdad?, que en vez de mirarse así, ¿verdad?, que se mire así. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero regresando a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Uno tiene que demostrar el amor de Dios en nuestra vida, en nuestra manera de expresarnos a la persona que se encuentra en pecado, a la persona que se encuentra fuera de Dios. No estamos para correr a personas. Eso no es nuestro trabajo. Ahora, claro que la persona que va a escuchar tiene opciones.
Tiene la opción de oír y rechazar. Bueno, ya eso le pertenece a Dios, porque no rechaza a uno. ¿Recuerdan lo que Jehová Dios le dice a Samuel? 1 Samuel capítulo 8. Samuel, no te sientas triste, porque no te han, ¿qué? Rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Y Samuel solamente, ¿verdad?, les predicó. El pueblo de Dios quería un rey, y le dice a Samuel, no, ya tenemos un rey. El pueblo de Dios no va a ser un pueblo demócrata. El pueblo de Dios va a ser un pueblo teocracia. En esa palabra, en donde Dios gobierne. Y muchas veces queremos hacer la iglesia de esa manera, ¿verdad? Lo queremos hacer de una forma demócrata. En la iglesia no hay democracia, hermanos. Dios respeta lo que usted dice. Dios entiende lo que usted dice. Pero si es en contra de la palabra del Señor, usted está mal. Aquí únicamente se hace lo que Dios dice. Es todo. Lo que Dios dice. No lo que usted dice, yo creo, yo opino. Está bueno que crea, hermano, está bueno que opine. Pero Dios dice esto. Entonces la iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia, donde Dios gobierna. Y tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículo 21 en adelante. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. No es ningún hombre. No son los ancianos, no soy yo. Es Cristo la cabeza. Nosotros solamente somos administradores, mayordomos, que también estamos sujetos a la misma palabra de Dios. Solo que entonces, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Qué quiere decir esto? Que con mansedumbre, ¿qué es la definición de la palabra mansedumbre? ¿Mande? Enseñarle de la manera en como Dios quiere que uno venga a aprender. Sino que enseñarle con mansedumbre, corregir con mansedumbre. Y cuando uno viene a corregir, hermanos, ¿qué es lo que viene a usar? 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda palabra de Dios es inspirada ¿por quién? Por Dios. O toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra es la que va a corregir. Es por eso que usted debe de tener, y cuando algo pase, versículo, versículo, versículo. Nada de que, pues yo creo, hermano. Bueno, esto es mi opinión. No. ¿Qué dice la Biblia? Y lo debe tener ya en su mente para dárselo. Vi un predicador que estaba enseñando y el hermano se enfadó y dijo, no hombre, tú y tu Biblia. Oye, pues eso es lo que estamos estudiando. Eso es lo que estamos enseñando. Corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Noten, lo final es que es Dios. Es Dios. Dios es el que le va a conceder a la persona la oportunidad para arrepentirse y que vengan a conocer la verdad. Ya uno ha hecho su trabajo. Entonces, considerando todo esto es lo que yo como siervo, como predicador, como cristiano, debo de entender. Y esto es lo que miramos nosotros en todos los apóstoles y aún en Jesucristo. Noten, pasamos del tono de voz, ¿verdad? Ya ahora a los ojos. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo se presenta ante el concilio de Sanedrín? En Hechos capítulo 23. En Hechos capítulo 23, versículo 1 dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio. Me imagino yo que Pablo, y en el concilio de Sanedrín había, ¿qué tantos hombres? 70. Había 70 hombres. Eran 71 con el sumo sacerdote, pero eran 70. Y Pablo ahí, ¿verdad? Enfrente de ellos y mirándolos fijamente en los ojos. Noten la manera en cómo Pablo está comunicando, no solamente verbalmente, pero también no verbal, mirando. Y la palabra
fijar, si usted hace un estudio lexicógrafo de esta palabra, quiere decir mirar atentamente a los ojos de las personas. O sea que él no se vino a titubear, él no se vino a mover o no se hizo para atrás, sino que lo estuvo mirando y le estuvo diciendo ahí, mirándolos en los ojos. Y estos hombres eran hombres poderosos. Estos hombres eran los escribas, los fariseos, los saduceos, eran la corte suprema de los judíos, eran los que tenían la autoridad para la vida o la muerte. Y Pablo no se titubó enfrente de Dios. Él no vino a decir. E incluso, ¿verdad? Vinieron a... si uno sigue leyendo aquí, dice, versículo 1, varones y hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, que ¿qué? Cachetada ahí. Cállase, hombre. Noten, pero no se hizo atrás, Pablo. Y entonces ya le dicen, ¿no sabes tú a quién les estás hablando? Él sabía bien a quién le estaba hablando. Pero él quiso enseñar de que Dios es el que tiene el primer lugar, no ellos. Y aún así nos hizo para atrás. Pero noten, la comunicación no verbal. Hoy en día, si nosotros estuviéramos en esa misma situación, quisiéramos. Nos sentiríamos avergüenzados. Comenzamos a pedir perdón. ¿Cómo nos sintiéramos? Nosotros como cristianos debemos de entender que debemos de mirar fijamente a toda persona con nuestros ojos y mirarlos lo que está predicando y enseñando para que lo entiendan que es la verdad, que es el poder de Dios. Ahora, Dios también usó maneras no verbal contra personas, por ejemplo, los escribas y los fariseos. ¿Recuerdan Juan capítulo 8? Ahí viene el escriba y el fariseo. ¿Y a quién le traen? Oh Señor, a esta mujer la sorprendimos en adulterio. ¿Y qué hizo el Señor? Se agachó y comenzó a escribir en la tierra. Se sentó en la tierra. Noten la manera en cómo viene a comunicar Jesucristo. Me imagino yo que los escribas, los fariseos están diciendo, ¿y este? ¿Qué tiene? Ahí se sentó en la tierra y comenzó a escribir. ¿Quién sabe qué escribió, verdad? Pero comenzó a escribir. Y esto me imagino yo, ¿verdad? A lo mejor fue para calmar la tensión, a lo mejor fue para bajar la tensión de todos ahí, porque luego se para y les dice, les comunica, el que piense que no tenga pecado, que sea el primero que arroje la piedra, la primera piedra. ¡Joder! Eso fue poderoso, porque dice que le llegó hasta su conciencia de ellos, de los escribas. Y me imagino yo que el Señor los vio directamente en los ojos, ¿verdad? Y le dijo esas palabras que penetraron hasta lo más profundo de su ser, su conciencia. Y su conciencia les vino a acusar a ellos. El Señor no les dijo nada, sino que el Señor solamente les dijo, el que no tenga pecado, que sea el primero que arroje la primera piedra. Y los versículos ahí, si usted lee Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice que su conciencia les molestó, les acusó. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, hermano. Una comunicación no verbal en esa situación. Y claro, ¿verdad? Que hay muchas cosas de este párrafo que tenemos que entender. Pregunta número 1, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Si la sorprendieron en adulterio, quiere decir que esta mujer estaba casada. ¿Verdad? Porque it takes 3 to tango para hacer un adulterio. Y número 2, ¿dónde está el hombre que causó adulterio con ella? Si usted va a Levítico capítulo 20, versículo 10, dice que los dos deberían de ¿qué? De morir. Los dos. Pero no trajeron al hombre.
Y ahí mismo el versículo dice, para tentar a Jesucristo. Solo que hay muchas cosas que necesitamos que entender concerniente a esto, hermano. Por el punto que quiero hacer, ¿verdad? Noten la manera en cómo Jesucristo usa una comunicación no verbal. No dijo ninguna palabra, nomás se sentó en la tierra y comenzó a escribir. ¿Qué tanto tiempo estuvo ahí escribiendo? No dice la Biblia. No dice. ¿Pasó 5 minutos, 10 minutos, 1 hora? No lo dice la Biblia. Pero luego se levanta Jesús y comienza a comunicar y le llega hasta lo más profundo. Así es. Y note lo que dice Mateo capítulo 7, los últimos versículos de Jesucristo. Jesucristo fue el maestro de maestros. Jesucristo fue, y a ver si un día esto traigo un estudio, hermano, en la forma en cómo Jesucristo comunicó cuando Él anduvo en tierra. En Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Eso es lo que queremos que la gente mire en nosotros, hermano. Que cuando nosotros enseñamos, que enseñemos como quien tenemos autoridad, porque la tenemos. La autoridad que tenemos es de parte de Dios. Y usted no debe de andar ahí que... No, tiene autoridad para hablar con voz fuerte. Pero más que vaya bien preparado. Porque hay muchos niveles de personas que están preparadas en lo equivocado. Y en ocasiones, ¿verdad? Lo van a poner en vergüenza. Mande. Así es. Toda buena obra. Colosenses 3:7. Que vaya siempre nuestra palabra, que sea vuestra palabra con gracia, sazonada, con sal, para Así es. saber responder a cada uno de los. Recuerde que la enseñanza, hermanos, no es del predicador únicamente. Porque muchos, ¿verdad?, cristianos se atoran con algo y luego comienzan a hablar. Hermano, ¿dónde está el versículo aquí ¿Dónde dice el versículo este? Yo he tenido casos así, ¿verdad? Uno se encuentra en tal parte, se encuentra en otra parte. La gente ve todo eso. Y entonces, de esa forma deberemos nosotros de prepararnos para comunicar no verbalmente. Entonces, la comunicación debe ser verbal, pero también no verbal. Usando nuestros ojos, el tono de voz, los miembros de nuestro cuerpo para que pueda tener impacto en la palabra de Dios. Como dice el hermano Juan, ¿verdad? Para que el que está escuchando y interpretando, que mire que la totalidad de todo esto, ¿verdad? Es la verdad. Es la verdad. No es nada que hay errores, es la verdad. ¿Ok? La próxima semana voy a tratar con un tema, ¿verdad? Que yo sé bien que es bien extenso, profundo, pero voy a hacer todo lo posible para terminar el tiempo que nos dan. Es resolviendo conflictos. En inglés es conflict, resolviendo conflictos. Cuando uno viene a interactuar con otras personas, y cómo resolver esos conflictos. Porque es algo que usted y yo debemos de prepararnos para poder tratar con esos conflictos y poder resolverlos quietamente, como cristianos, no gritándonos unos a los otros, ¿verdad? No destruyéndonos unos a los otros, no consumándonos nosotros, hermano Arnoldo.